realidad es lo que Dios ha demandado para estos últimos días. Porque Dios está buscando una iglesia sin manchas y sin arrugas. Decía un pastor, entonces las de 90 para arriba no van a entrar. No está hablando de esas arrugas, está hablando de su vida espiritual. ¿Ok? Disculpe usted, yo quisiera a veces evitar esas cosas, ¿verdad? Pero para que usted despierte. Pero visitas sean bienvenidos, de verdad. ¿Por qué no le damos otro aplauso, remanente fiel, a todos los que nos están visitando? De verdad nos alegra ver a tanta gente hoy en día. Aleluya. ¿Por qué no vamos rapidito a la ofrenda, verdad? Porque antes de que le cuente otro chiste, no, ¿verdad? Ok, vamos a ir rapidito a lo que son las ofrendas. Yo siempre digo, cuando el Señor nos da una oportunidad para exhortar a las personas, si usted está por primera vez aquí, no es obligado, y si usted está por años, tampoco es obligado. Las ofrendas son voluntarias. Amén. Así que usted no vaya a llevarse el concepto de aquí, llegué por primera vez y me sacaron la plata como siempre en todas las iglesias. No, no es obligado usted, no le estamos obligando, esto es voluntario. ¿Sí escuchó bien? Voluntario. Y así que, ¿por qué no vamos rapidito a la Biblia? 2 Corintios 9:7. ¿Sabe? Solamente traje este versículo que ya todos conocemos. Porque si le traigo tanta Biblia, usted va a pensar que lo quiero convencer. Y no es eso. Que nazca de su corazón dar al Señor. Dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no como el que está aquí hablando, si lo están obligando o si lo están obligando en otro lugar a ofrendar y que tienes que dar porque si no estás en maldición, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, y a veces ponen cantidades. Yo he estado en servicios donde han puesto cantidades y fíjese que no me asusta. Ese es mi criterio, ¿verdad usted? Mi criterio, no me asusta porque yo digo, pasó la cantidad que ni tengo, o sea, no me preocupo porque no tengo esa cantidad. O sea, no es para mí, es para los millonarios. Y si se paran usted con gozo y alegría, y si lo hacen por ser visto, yo creo que esa ofrenda no es bien recibida. Porque dice la Biblia, cada uno de como propuso en su corazón. Esto me interesó tanto, mire, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando yo leía eso, entonces, ¿y si no viene alegre el hermano a dar su ofrenda? Entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que Dios ama al dador alegre. Y yo me imaginaba, ¿verdad?, que tal vez a usted le ha pasado algún día donde usted dice, uy, pero si es lo último que me queda. Siempre me acuerdo de la viuda cuando le quedaba lo último para sobrevivir. No sé si sabe la historia, pero dice la Biblia que lo último que le quedaba a la pobre. Pero ¿sabe? Hay momentos donde a usted y a mí nos queda lo último y no está en nosotros el convencerlo si usted lo va a dar. Si usted le cree a Dios y es lo último que le queda, no lo vamos a obligar. Pero si usted le va a creer a Dios con fe, deposítelo ahí con fe, no por obligación, no porque se lo estamos diciendo. Y la viuda dice que dio todo lo que tenía. Y de repente sucedió el milagro. Hay cosas así sorprendentes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo una vez, ya conté eso una vez cuando estábamos en los servicios en casa. Y fíjese que, se lo voy a resumir rapidito en un minuto. Me quedé sin trabajo, no tenía trabajo en realidad, cuando me fui por última vez o la primera vez yo creo, para Orlando. La promesa de trabajo que yo llevaba, se me cerraron todas las puertas. Si le ha pasado que de repente se le cierran todas las puertas a usted y usted dice, pero ¿y entonces qué pasó, Señor? Yo me hice la misma pregunta, Señor, pero si yo venía con esa fe de que iba a trabajar ya el lunes, yo caí un viernes y el lunes me dijeron, no tenés trabajo. Y entonces yo comencé a aplicar y no pasó nada. Diga conmigo, no pasa nada. De repente tu fe como cristiano comienzas no a dudar de Dios, pero comienzas como a escudriñarte qué es lo que está pasando. Y para no cansarle pasaron 3-4 meses que no pude trabajar. No porque no quería, porque a mí me encanta trabajar. Es aburrido estar adentro usted. Yo no sé si a usted le pasa, pero es aburrido estar adentro ya pasando las 12 o 10. Si a usted no le gusta dormir mucho, es otra cosa, ¿va? Pero es aburrido. Y entonces yo decía, Señor, ¿pero qué está pasando? El punto es de que yo tenía que pagar todos mis gastos, todos
lo que usted consume, la renta, etcétera, y todos mis ahorros se venían para abajo y para abajo. El punto es de que me quedaron, se lo voy a decir porque $20, los últimos $20. Y se lo estoy diciendo no para convencerlo, le estoy contando mi testimonio por si usted está pasando una situación similar, créale a Dios, porque eso pasó conmigo. Me quedaban mis últimos $20. Yo deseaba que alguien estuviera a la par y tuviera mucho cambio. Sí, 3, casi 4 meses sin trabajar. Y le voy a ser sincero, me quejé con una persona, la única persona de confianza, que era el pastor de allá. Y de repente se fue de viaje. Pastor Carlos se fue de viaje a México porque su papá se estaba ya yendo con el Señor. Y yo dije dentro de mí, ¿y ahora a quién le pido? Le llamé a México y le dije, pastor, usted sabe que ya llevo tantos meses sin trabajo. Y él con esa voz paciente, ¿verdad? Y de sabio. No me dijo, estás en maldición. No me dijo, estás en desobediencia o estás, quién sabe qué estás haciendo. Lo que me dijo él fue, mira hermano, el que trabaja para un reino, el reino le paga. Y dije, yo agarré eso rápido, dije, el pastor me está diciendo que la iglesia me va a levantar una ofrenda, etcétera. No, pastor, mire, yo nunca he vivido de eso, pastor. Yo siempre estoy acostumbrado a ganarme la plata con el sudor de mi frente. Y si usted está tratando, no, hermano, yo te hablo de que cuando tú trabajas para Dios, Dios se va a ocupar de tus asuntos. Me colgó. Me quedé, hermano. Llegó el servicio ese donde yo tenía los últimos $20. Le repito, no lo estoy tratando de convencer, le estoy contando testimonios que de verdad valen la pena contarlos. No son sacados ni del periódico ni de un video que puede dar vueltas por ahí. De repente, el que se para en el púlpito para pedir eso, lo de la ofrenda, yo decía dentro de mí, ay Señor, yo quiero darlo, pero tú sabes que para mañana no tengo ni para ir a comprarme una galleta o una soda. Y no había nadie de confianza para yo decirle, dame cambio. Bueno, todos ya estaban pasando. Yo solo pegué un suspiro, Pastor Carlos, y dije, tú sabes que yo tengo lo último nada más y no sé ni qué va a pasar. Ni me acordé de la frase del pastor. Dije, yo no sé ni qué va a pasar, pero pegué el suspiro. No porque estaba enamorado, porque ahí no andaba enamorado de nadie, sino que pegué el suspiro porque lo único que me quedaba, lo di con todo mi corazón y le dije, Señor, aquí te va. Y lo deposité. El mensaje lo escuché prácticamente la mitad, porque la otra mitad yo estaba pensando, ¿cómo voy a comer mañana? Y si tengo que pagarle a alguien para que me lleve a aplicar a otro lugar, ¿cómo le voy a pagar? Se terminó el servicio. Sucede que Dios comenzó a ponerle salsa a los tacos, ¿verdad? Si está ayunando, aguántese. Y yo comencé a hablar con unos hermanos y tenía mi Biblia así. Es clave a veces andar la Biblia así, mire. Y me dice un hermano, empezame tu Biblia. Y se la di, yo seguí platicando, se la llevó. Y seguí platicando. Pasa un hermano y me dice, tome. Y yo lo agarré, no vi ni qué era, pensé que era una invitación en eso de que dan baby showers y toda esa onda, va, cumpleaños y todo el rollo. Y lo guardé. De repente pasa otro hermano y me dice, te invito a comer. Yo dije dentro de mí, ojalá no se le olvide que me está diciendo que me está invitando a comer. Porque yo no llevaba ni un quinto. Por primera vez que alguien me invitaba a comer por esa zona y con toda su familia, nos fuimos a comer y yo estaba ahí como buscando de $9.99 por si las moscas. Dije, a ver si no dejo mis zapatos aquí o le digo al dueño del restaurante que le puedo barrer por si al caso, ¿va? Y de repente comenzamos a hablar. Mire, lo curioso es esto. La familia que me invitó, casados por muchos años, tenían problemas. Y le comienzan a pedir consejos a uno que ni se ha casado. ¿Qué haría usted en ese caso? Entonces, como dijo un pastor que estábamos viendo ayer con Héctor, dame las fuerzas del búfalo, Señor. Número 1, yo pensando en que iba a comer mañana y que me había quedado, como dicen los mexicanos o los chapines, pelado usted, sin nada. Y el otro pidiéndome consejos. Mira, hermano, y la hermana ahí con mucha pena, ¿verdad?
Ay, yo no sé ni qué pasó, hermano, pero esa mesa como que se convirtió en una mesa de consejería. Y dejé a un lado todas las penas. Dije yo, por si las moscas, le llamo a alguien que me deposite, pero bueno. Y comencé a aconsejarlos y aconsejarlos. Y comenzaron a llorar, a ser quebrantados por Dios. Y yo les dije de una vez, miren, ustedes saben que yo no soy casado, pero una cosa sí les voy a decir, que Dios y a la familia, es el principio de Dios que la familia siempre esté unida. Y si usted está pasando esto y esto y esto y lo otro, y si han creído en Dios, Dios está para restaurar a su familia. Y para no cansarle, pasaron la cuenta. Y yo dije, por el quebrantamiento, a ver si no va a decir, puedes pagar o algo, porque tenían problemas, yo no sabía si tenían plata o no. Pagó, hermano, gracias a Dios. Dije, uy, qué alivio. Me llevaron a mi casa. Yo tenía una puerta bien rara, Pastor Carlos, donde esa puerta se abría con un cuchillo. Usted se lo cuento en confianza, que hasta ni para una llave me dio el rentero. Me decía, mira, aquí en esta caja va a estar el cuchillo y cuando quieras entrar solamente le puchas. Me daba pena a veces, porque a veces entraba a las 11 y yo puchando con el cuchillo, yo no sabía si iban a pensar mal los vecinos. Y cuando voy entrando a abrir la puerta, me chifla el hermano de Nicaragua, él. Brother, ven para acá. Y yo con mucha pena regreso y le digo, sí, dígame. Yo pensé que me iba a decir, pagame la comida. Y veo a la esposa llorando. Así. Y entonces, y digo, ¿qué le pasó? Yo pensé que le había pegado, de verdad, porque yo me imaginaba un montón de cosas. Dije, yo le di un puño. Yo espero que no pase aquí, en esta iglesia, ¿verdad? Que usted a escondida le pellizque a su esposo cuando hace algo o dice algo y usted con escuela va. Y el otro, Yo pensé que eso había pasado. Y entonces, y le digo, ¿qué le pasó a la hermana? No, brother, mira, ella está llorando, dice, porque escuchó una voz que le dijo, dale todo lo que traes en tu monedero. Cuando dijo eso, me entró una cosa aquí bien fea, de vergüenza. Usted, no, la unción fue de vergüenza. Dije yo, no, hermano, no se preocupe, hermano, no, es que mira, ella dice que es una voz y va a obedecer esta voz porque ella cree y dice que no es el diablo, porque nunca le ha pasado. Y hermano, va abriendo el monedero así, mire, y para no cansarlo, mire, metió su mano así en lo oscuro y va agarrando con monedas y todo. Y me dice, ponga su mano, hermano, llorando. Y yo pongo mi mano así. Ya te puede decir, dice ahí, que el Señor te bendiga. Y yo todavía, hermano, ¿está seguro usted de eso? Sí, hermano, llévatelo, no, que no sé qué. Me voy, de tanto era el sueño, dejé eso en una mesa, dejé mi Biblia y el sobre. Como no trabajaba, me levanté a las 9 y me acuerdo, ¿y para qué me prestó la Biblia? Comienzo a abrir la Biblia. Apareció dinero, no por milagro, sino porque Dios tocó el corazón del hermano que me prestó la Biblia. Era más de lo que yo había dado. Me acuerdo del sobre y dije, voy a ver a qué me invitaron. Era más dinero, hermano. Y le repito por tercera o cuarta vez, no lo estoy convenciendo a que lo haga. Eso me pasó a mí. Y si usted quiere creerle a Dios de verdad, puede hacerlo, pero no es obligado. Y entonces, cuando miro el montón de billetes así, todos estrujados, comencé a contar, hermano. No aguanté usted. Comencé a llorar. No como la canción, llorar y llorar. No. Comencé a llorar de verdad, como un niño. Y me tiré a llorar porque la cantidad que había, sin mentirle, era todo lo que yo no había trabajado en ese tiempo. Nadie de ellos lo sabía. Héctor no lo sabía, Irma menos, porque como es la hermana mayor, ni termino de decir lo que me pasa, ya me está regañando. Extraño esos regaños. Si me está viendo, como dice alguien por ahí, yuhu. Y entonces, y que le llamo y le digo, Irma, fíjate que me pasó esto y lo otro, y vos sabés que nosotros no somos de esa onda de estar viviendo de otra gente, y mirá, y me pasó, y comencé a llorar usted como un niño. No terminó ahí. En la tarde me llama un hermano y me dice, vamos a Walmart. Y voy a Walmart, llevaba una su niña, y me dice el hermano, agarra todo lo que tú quieras. Como hispano al fin, y no acostumbrado a esas ondas usted, de que otro le dé. Yo con pena, ¿verdad? Cosas de $2.
No, hermano, decía la niña, echa así, mira, me decía 2 bolsas de pan, ¡pum! La leche de la más barata, y ella me decía, papi, mira cuál la agarró. No, hermano, eche esto, mire, y ¡pum! La cosa fue que hasta le di a las personas que estaban viviendo conmigo, tanta era la comida, tanta era la abundancia, y ¿sabe qué pasó? Que a partir de ahí Dios me dio el trabajo. Después de una semana, Dios me proveyó el trabajo, y desde ahí, hermano, no me ha faltado nada, gracias a Dios. Yo siempre había escuchado testimonios donde decían, es que fíjese que un milagro de provisión, un milagro financiero, hasta que me pasó a mí. Si usted está pasando por escasez, no le estoy diciendo que quédese sin nada, pero si usted le cree a Dios de verdad, pero de verdad, no que va a andar diciendo ya mañana, el hermano me obligó. No lo estoy obligando, nadie lo está obligando. Pero si le creemos a Dios de que es un Dios que se fija de todos nuestros asuntos, hágalo con fe. Y así que para no cansarlo más, póngase de pie y vamos a ofrendar y a diezmar para el Señor. Y recuerde, con alegría, no con tristeza. Yo leía una versión y con esto termino. Y la versión decía, y ahorita se la leo, la versión Las Américas. La versión Las Américas dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Así que todos a dar con alegría al Señor. Amén. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te presentamos esta ofrenda, Señor. Diezmo, lo que hayan traído los hermanos, Señor, los presentamos delante de ti. Te pedimos que tú, Señor amado, los recibas, que sea un olor fragante ante tu presencia. Y aquellos, Padre Santo, que tienen escasez, Señor, como la exhortación del hermano Marvin, Señor, sabemos que tú eres fiel, Padre Santo. Súplele, Señor, todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos a todos, ya que el hermano Marvin les dio la bienvenida, pues yo les doy la bienvenida también personalmente como pastor, a los nuevos, a los que ya conocemos, ¿verdad? Que ya hemos visto, que conocemos, pues primera vez que están aquí, les damos la bienvenida. Y si están de visita, los recibimos como visita, y si no tiene donde congregarse, como dice Marvin, pues también, ¿verdad? Si quiere hacer de esta la casa de oración donde usted puede venir a congregarse, también lo recibimos. Así es que sean bienvenidos todos. Bueno, pues en realidad Marvin ya casi predicó, ¿verdad? Pero así es cuando uno tiene, ¿verdad? Ese carisma, eso que Dios da, dones, talentos, ¿verdad? Uno a veces no se puede aguantar y qué bueno da el testimonio, ese es testimonio para que usted le crea a Dios. Aquí no se obliga a nadie. Aquí cuando abrimos este local, sentíamos hasta temor pedir ofrenda porque no queremos, ¿verdad?, ser agravio a nadie. Pero automáticamente uno ya sabe que es la iglesia y que uno de corazón uno quiere darle al Señor, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que usted ha sido obediente para así traerlas. Vamos rápidamente a lo que es la enseñanza de hoy. Vamos al libro de Marcos capítulo 12 y al versículo del 18 en adelante. Capítulo 12 de Marcos del 18 en adelante. Ahí nos vamos a concentrar en la enseñanza y vamos a ir a otros versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo Testamento más adelante en epístolas.
y vamos a orar para que el Señor nos dé palabra, ¿verdad?, para todos y que la podamos retener. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que me das una vez más de traer tu palabra, Señor, de ser el instrumento, Padre Santo, que tú has escogido en este lugar remanente fiel, para que así, Padre Celestial, tu pueblo sea alimentado, Señor, ya que tú trataste conmigo primero hoy, y así como tú me diste tu palabra hoy, Señor, que así yo la pueda dar al rebaño, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para ti, porque tú eres el que das, porque tú, Señor, amas a todos tus hijos, Padre. Y esta iglesia remanente fiel te ama también. Recibimos lo que tú nos quieras enseñar y así lo atesoramos y lo ponemos por obra. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Bueno, aquí en el capítulo 12, para introducirle lo que es la enseñanza, en el capítulo 12 hay 3 preguntas, si usted después lo quiere leer, cuando usted lee el capítulo 12, todo el capítulo. En el transcurso de todo este capítulo hay tres preguntas que le hacen a Jesús. En la pregunta número 1 es antes de donde vamos a enseñar, pero les voy a hablar brevemente, que ustedes ya saben, ¿verdad? Es algo que se usa allá afuera también. Algunos los no cristianos también usan esa frase: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En el versículo 13 en adelante, allí le vienen los religiosos a Jesús y mandan a unos líderes a hacerle una pregunta a Jesús. Y la pregunta es lícito en el versículo 14, al final dice: ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Versículo 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la dieron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. ¿Verdad? Esa era la primera pregunta. Y es una frase que todos conocen allá afuera: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Una frase conocida mundialmente. Queriendo decir Jesús que usted tiene que pagar sus taxas, ¿verdad? Cuando habla aquí, ¿verdad?, el tributo es como ahora las taxas. El gobierno nos cobra taxas de todo lo que nosotros, ¿verdad?, consumimos. Y le tenemos que pagar taxas, quiera o no, las tenemos que pagar. Pero también dice Jesús: pero dar a Dios lo que es de Dios también. Y como dice Mario, ¿verdad?, la exhortación de la ofrenda es del Señor, ¿verdad? Lo que usted quiera dar al Señor, le pertenece al Señor. Los diezmos, ¿verdad?, son de Dios. Entonces, Jesucristo, ¿verdad?, no está diciendo que a Dios no se le debe dar, dice que a Dios también se le debe dar, pero también al César, o sea, a la ciudad o al gobierno hay que darle también, porque esa es una obligación que está establecida ya también. Bueno, es una pregunta, ¿verdad?, pero todo lo hicieron para tentar a Jesús. Si usted se da cuenta, dice que para tentarle, en los versículos anteriores, dice que para tentarle, a ver qué decía Jesús, porque si dice que no le den al César, entonces se echa al gobierno de enemigo. Eso era lo que ellos querían, que él dijera: no le tienen que dar al César, pagarle el tributo, para que ellos dijeran: no, entonces agárrenlo, aprésenlo y encarcélenlo. Pero él con sabiduría dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al gobierno las taxas, lo que ellos ponen, ¿verdad?, pero a Dios, ¿verdad? Por eso la iglesia de Cristo está bendecida, porque la iglesia de Cristo le da a Dios, ¿verdad? Usted le da a Dios cuando usted se congrega, le trae la ofrenda, lo que sea, poco, mucho, lo que sea, usted le da a Dios. Entonces usted está viviendo la palabra conforme se nos enseña, conforme enseña Jesús. Así es que usted está en un buen lugar, porque aunque no exigimos, ¿verdad?, pero es un deber que ya está en la Biblia, que ya el Señor lo escribió, y así es que usted es bendecido cuando obedece. Bueno, esa era una pregunta que le hicieron, pero vamos a concentrarnos en la siguiente pregunta, que es, la otra pregunta es en el versículo 18. Es otra pregunta que también le hicieron, pero también con la misma intención, para tentar a Jesús y para ver qué decía. Porque en ese tiempo había 2 sectas religiosas, que eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos, ellos no creían en que había resurrección. Ellos no creían de que por ejemplo, si una persona moría
iba a resucitar y que en el tiempo postrero, ¿verdad?, se van a resucitar entre los muertos los que son santos, lo que es la iglesia, como ya está establecido desde el Antiguo Testamento, ya estaba escrito, ¿verdad?, que iba a venir uno que iba a liberar, ¿verdad?, nos iba a liberar de las garras del enemigo. Estábamos vendidos al pecado por causa de Adán. El diablo tenía derecho sobre nosotros, sobre la humanidad, pero Jesucristo vino a pagar el precio y ya no tenemos que ir al infierno, porque ya Jesucristo pagó el precio y ya no le debemos nada al diablo. Ya el Señor pagó el precio, no tenemos que ir a ese lugar. Pero el hombre escoge si quiere ir allá o no. ¿Cómo escoge el hombre cuando la persona no quiere buscar de Dios? Cuando la persona se le presenta el evangelio y dice, yo no quiero nada de eso, ustedes están locos, ustedes están mal. Dejen vivir mi vida, dejen hacer lo que a mí me da la gana, yo no creo en esas cosas. Esa persona automáticamente, con su libre albedrío, no le importa la salvación y si no se arrepiente se va al infierno. Así de simple. Entonces, pero el Señor ya pagó el precio en la cruz. Los que tenemos razonamiento, los que el Espíritu Santo trata con nosotros, tenemos razonamiento y entendemos que la Biblia dice que aquel que acepta a Jesucristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de Él. No es por medio de religiones, no es por medio de rituales, solo Jesucristo nos puede llevar al Padre, Él es el que nos dio la salvación y solamente por Él podemos ser salvos, no hay otra forma. Entonces, aquí ellos no creían en la resurrección, los saduceos, los fariseos sí. Ellos creían en la resurrección. Entonces, eran dos sectas que eran grandes sectas en ese tiempo de Jesús y los dos se unían para atacar a Jesús porque las dos sectas no querían la doctrina de Jesús. Jesús vino a mostrar el amor del Padre y a decir que Él era el Hijo de Dios y que había sido enviado para libertar a los cautivos, para traer la doctrina verdadera de Dios. Y no le creyeron a Jesús. Aún con los milagros, las sanidades y todo lo que hacía, liberaciones, no le creían, porque ellos estaban en una religión, ellos estaban en una secta en la cual ellos creían solamente, por ejemplo, los fariseos creían en la ley de Moisés y Jesucristo vino a cumplir la ley y ellos no la creían cuando dijeron, tú eres, yo soy el Hijo de Dios, ellos no lo creyeron. Entonces aquí estaba este bando de los saduceos. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Entonces, dice, en la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Imagínense qué pregunta. Era una mujer tremenda, hermanos. Esta mujer llevaba ya 7 en una familia. Ninguno le aguantó. Pero era una historia pues que supuestamente sí sucedió, porque dice, entre nosotros hubo una familia que esta mujer cayó en esa familia, en realidad pues se los llevó a todos. Y al último murió ella, ¿verdad? Ya no había más jóvenes, pues, ¿verdad? Se fue también ella, no había otro más. Pero ya que ellos no creían en la resurrección, le dijeron, bueno, pues si hay resurrección, entonces, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? Ya que pues fue esposa de 7, porque esa era en la ley. Acuérdense que dice que Moisés dijo en la ley. Y esa era la ley, hermanos. En la ley, ¿verdad? Si había varios hermanos y esa mujer moría y eran solteros los demás, el que le seguía se iba a casar con ella. Esa era la ley. Esa era la ley. Y si no quieren ustedes creer, vamos ahí me da una cita en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 en adelante. Si ustedes quieren ir para que vean de que sí era cierto, que eso estaba en la ley. Es una historia un poco graciosa, que usted también, es bueno que usted la entienda, la conozca, ¿verdad? Para que así también usted también pueda un día compartir. Deuteronomio 25, del 5 en adelante.
Se lo pueden poner en la pantalla. Dice el versículo 5, vamos a leer hasta el 10. Hasta el 9 creo, hasta el 9. Dice el versículo 5, dice, cuando hermano habitare juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, ¿verdad? Que si la mujer queda viuda, el cuñado tiene que casarse con ella, uno de los hermanos del que murió. Dice, y el primogénito que ella diere a luz, sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. La idea era de que ese hombre que murió dejara descendencia, que no se acabara, como decimos ahora, el apellido, ¿verdad? Entonces, Dios quería que hubiera descendencia, aunque ya hubiera muerto la persona, el esposo. Dios quería que un hermano que viene siendo su misma sangre tomara a la cuñada viuda y se casara con ella. Y entonces, el primer niño que le nazca a esa mujer de ese otro hermano del que murió, iba a estar a nombre del que murió, para que el que murió no se quede sin descendencia. Para que dijeran, es como dijera, ese es el hijo del que murió, pero no era cierto. Pero eso era en sentido figurado para que el nombre no fuera borrado, porque Dios es sabio. Amén. Porque para Dios la familia, como decía Héctor, Mario, la familia es bien importante. Y Dios quería que hubiera descendencia en esa familia, que esa familia no se quedara sin descendencia, porque a Dios le importa nuestra descendencia, nuestros hijos. Y entonces, aquí dice que entonces el cuñado se tiene que casar con la mujer. Vamos a seguir leyendo. Vamos al otro versículo, al 7, dice, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel y su hermano no quiere aparentar conmigo. O sea que la mujer, la cuñada, la viuda, si el cuñado que supuestamente se tiene que casar con ella, no quería casarse con ella por no dejarle descendencia, decía, no, pues iba ella con los ancianos, con los líderes del pueblo de Israel, y decían, pues mi cuñado no quiere casarse conmigo, no quiere dejar descendencia de mi difunto. Entonces iba con ellos y vamos a ver qué pasaba. Versículo 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, en otras palabras, no me gusta en realidad, qué sé yo, no quiero dejarle descendencia a mi hermano muerto. Y dice que si se levantare y se fuere, en otras palabras, ignorare lo que es la ley que Moisés había dejado, ¿verdad? Que Dios le había dicho. Entonces, no hiciera caso, dice el versículo 9, dice, se acercará entonces su cuñada, la mujer, la viuda, a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Amén. Por lo que iba a ser algo gracioso. Dice, hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y el versículo 10 dice, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Esa era una ley, ¿verdad? Que tenía, por eso los saduceos decían, bueno, pues si se casa una mujer con varios hermanos, pues ¿a quién va a ser esposa? Porque ellos sabían la ley, los saduceos sabían la ley de Moisés. Entonces se le iba a quedar la casa del descalzado. En otras palabras, era difamado ese hombre que no se quería casar con esa cuñada que supuestamente que estaba en la ley, que lo tenía que hacer así. Y entonces iba a tener mala reputación ese hombre, ¿verdad? Diciéndole la casa del descalzado. Él podía casarse con otra mujer, pero el nombre iba a quedar allí. El mal ejemplo que él había dado iba a quedar allí como una mancha de la casa del descalzado. En otras palabras, no quiso tomar a su cuñada como Dios había dicho en la ley de Moisés. Y así se le iba a decir, así se le iba a llamar a esa familia, ¿verdad? Bueno, ese es algún detalle que yo quería que ustedes supieran. Yo hacía muchos años que yo ya había leído esta historia, y ya hay muchas historias más que para nosotros son ridículas, pero Dios sabe lo que hace. Y si Dios, esa era la ley, es para que las personas entiendan, ¿verdad? Que el corazón de Dios y la intención de Dios.
en ciertas situaciones. Vamos otra vez allá al capítulo 12 de donde estábamos, de Marcos. Bueno, aquí es en el 24, dice el 24, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Le dijo, ustedes están errando porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. El versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Verdad? En otras palabras, aquí en el mundo nosotros formamos familias porque es bíblico. El hombre se unirá a su mujer y tendrán hijos, ¿verdad? Y se multiplicarán, formarán familias. Y cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra familia en orden, ¿verdad? Como Dios nos dice en su palabra. La esposa con el esposo tienen que vivir bien, ¿verdad? Para eso es la consejería, si hay problemas. Y no debe de haber adulterio ni nada de eso, porque entonces se descompone la familia, se echa a perder el plan de Dios en las familias. Y después de que uno muere, llega uno a la vejez, ¿verdad? Y uno muere, la esposa y el esposo. Se puede casar con otro, el viudo o la viuda, se puede casar con otro o con otra, ¿verdad? Porque eso es bíblico. Pero hasta que la muerte los separe. No hasta que el hombre los separe. No los divorcios. A Dios no le agradan los divorcios. Dios está en contra del divorcio. Por eso cuando uno se casa, uno tiene que pensarlo bien. Que esa sea la mujer, ese sea el esposo que Dios te tiene para ti. Para que después no digas, porque hay personas que se casan y dicen, si no me conviene, me divorcio. Ya llevan la mentalidad desde que van al altar, ya van con esa mentalidad. Si no me conviene, me divorcio, porque el divorcio está de moda. Está de moda hoy en día en todo el planeta. Lamentablemente no se está viviendo la palabra de Dios como Dios la mandó. Por eso el evangelio está siendo distorsionado. El evangelio de Cristo está siendo, porque uno sabe que allá en el mundo secular se divorcian y se vuelven a casar y se vuelven a divorciar, pero en la iglesia, hermano, los divorcios no se ven bien porque en realidad no es bíblico. A Dios no le agrada el divorcio. Por eso, si usted se va a casar, asegúrese de que esa va a ser la esposa para siempre, hasta que la muerte lo separe. Y cuando usted va a jurar delante de Dios, delante del altar, que hasta que la muerte lo separe, así va a ser. Así va a ser, pues de lo contrario, usted está violando la palabra de Dios. Si después dice, ya no me agrada, ya no me gusta, ya mejor me busco otra, qué sé yo. No, Dios quiere hasta que la muerte lo separe. Así dice la Biblia. Entonces, se viola la palabra si no se lleva a cabo hasta que, como Dios dice. Entonces dice que entonces allá en el cielo ya no se conoce como esposos. Allá yo no voy a tener a mi esposa como mi esposa allá. Allá en el cielo vamos a ser como los ángeles, dice Jesús allí. Todos vamos a ser iguales. Allá en el cielo allá no hay celos, hermano. No, que por qué andas con aquel, que por qué andas con aquello. Se acabaron los celos, hermano, allá. Allá todo es pureza. Allá todo es limpio, allá en el cielo. Aquí por la carnalidad que uno tiene, por los celos, la envidia y qué sé yo, por eso pasa lo que pasa por el pecado. Pero allá en el cielo, hermanos, allá no hay malicia. Allá nadie envidia, ni cela, ni nada. Por eso allá, hermano, todo es pureza. Pero hasta que lleguemos allá vamos a entenderlo. Mientras estamos en este cuerpo, hay que ser dirigidos por la palabra de Dios, que el Señor es como nos enseña, por medio de su palabra, para ser de bendición y para vivir en santidad, como el Señor dice que debemos de vivir. Entonces dice Jesucristo, ¿verdad? No va a haber sexo allá. No va a haber que esta es mujer, que aquel es hombre, esta es mujer, no. Allá, como los ángeles, dice que vamos a vivir. Entonces sigue diciendo el versículo 26, dice, pero respecto a que los muertos resucitan, porque él sabía pues que le preguntaron, porque sabían que ellos no creen, él sabía que ellos no creen en la resurrección. Dice, pero en respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, hermanos. Así como dice Jesucristo. Dice, yo soy el Dios de Abraham, cuando se le apareció Jesús a Moisés en la zarza, conocemos la historia. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Dice, hablando Dios, que ellos están vivos. Yo soy el Dios de ellos porque ellos siguen vivos. Murieron, pero allá están vivos en el cielo. Por eso dice aquí Jesús, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los que se pierden en el infierno, Dios no es Dios de ellos, porque se perdieron, escogieron irse al infierno. Todas las personas que están en el infierno escogieron estar ahí. Yo les aseguro que todos tuvieron la oportunidad de un día conocer a Cristo. Se les presentó el evangelio, se les invitó a la iglesia, se les rogó y qué sé yo, pero esas personas no quisieron aceptar el evangelio de Cristo y se quisieron ir ellos solos al infierno y allá ya nadie los va a sacar de allí. Entonces Dios no es el Dios de ellos, Dios es el Dios de los vivos, de la iglesia, de aquellos que mueren en Cristo Jesús. Nunca vamos a ver muerte. Aunque uno muera de este mundo, se separa uno del cuerpo en este mundo, pero no muere uno solamente duerme. Por eso cuando un evangélico se va de este mundo, uno se pone triste porque ya no va a estar con uno, ¿verdad? Pero uno sabe que un día nos vamos a ver allá en el cielo, allá nos vamos a conocer. Allá nos vamos a conocer como hermanos que somos en Cristo. Y allá no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Allá todo va a ser gozo, alegría, paz, todo, armonía. Entonces, allá va a ser todo diferente. Pero mientras estamos en este mundo, ¿verdad? Hay que buscar las almas que se están perdiendo para que conozcan a Cristo, para que no se vayan a ese lugar de tormento. Ese es el amor que Dios ha puesto a nosotros de predicar el evangelio. Para que no se pierda, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos tiene a la iglesia, para que les prediquemos, para que les testifiquemos de que hay un Dios vivo, un Dios Jesucristo murió, resucitó y va a venir por su iglesia y tenemos que estar preparados. Eso es lo que tenemos que predicar. No tenemos que andar predicando que Dios te va a prosperar, que Dios te va a llevar, que Dios te va... No, hay que predicar de que el Señor viene. Hay que predicar la santidad, hay que predicar de que hay que arreglar nuestras vidas. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que vive en santidad. Eso de que Dios te va a prosperar, te va a bendecir, eso es secundario. Lo primero es que se arrepientan y busquen de Dios. Las añadiduras, las bendiciones vienen después. Lo más importante es predicar el evangelio puro, el evangelio que salva, que liberta, el evangelio que nos dejó Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, el que queriere y fuera bautizado será salvo, el que no queriere será condenado. Hay una condenación eterna. Y mientras estamos en este mundo, hay que predicar el evangelio, hermanos. Hay que predicarlo en la calle, en la tienda, en el trabajo, donde usted ve una persona que Dios le pone que le hable el evangelio, háblele. Porque a lo mejor esa persona Dios le pone que le hable, porque a lo mejor va a ser la última vez que va a escuchar la palabra de Dios, que va a escuchar el evangelio. Y usted va a ser el instrumento que después, ¿verdad?, el Dios le va a decir a esa persona, mira, yo te mandé a fulano, a fulana, no hiciste caso al mensaje, te invitaron a la iglesia, te invitaron porque ahí yo te iba a salvar, no quisiste, buscaste mejor el placer de la vida, del mundo, y por eso estás en el infierno. No va a haber excusa, porque a todo mundo se les predicó el evangelio, a todo mundo, mayormente ahora que ya, ahorita en la tecnología, hermanos, todo mundo conoce que Cristo murió y resucitó. Todo mundo, uno no lo aceptan, los ateos no quieren aceptarlo, pero sí lo han oído. Y si no quieren aceptarlo, es su problema. Pero de que el evangelio se predique en todo el mundo, se está predicando, hermanos. Hasta los rincones que uno ni se imagina, el evangelio está llegando. Con la tecnología ya en las montañas, en las islas, tienen su teléfono. Y ahí en el teléfono, ahí pueden escuchar la palabra de Dios. En todo lugar, hermanos, ya por eso el Señor viene pronto. Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a venir cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y ya, hermanos, ya en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Por eso hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y bueno que usted está aquí, porque el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces esa era una pregunta que le hicieron los saduceos. Ahora vamos a otra pregunta que le dijeron los fariseos. Acuérdense que eran dos sectas, eran dos religiones, los fariseos y los saduceos. Los saduceos le hicieron una pregunta también, pero un poco diferente, con la misma intención de que Jesucristo fallara en la pregunta que le hicieron. Vamos al versículo 28 de ese mismo capítulo. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Jesucristo le contestó la pregunta que le hizo. ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cuál es el más grande mandamiento que hay que guardar? Y Jesucristo se lo contesta. El primero, ¿verdad?, grande mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el versículo 31 dice: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Acuérdense que la ley de Moisés habían 10 mandamientos y ya todos los conocemos, ¿verdad? Pero dice Jesús ahora en el Nuevo Testamento, dice, hay 2 mandamientos que son los más grandes, y en esos 2 mandamientos se encierra toda la ley. Primeramente, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imágenes y los adores, ídolos. Dios sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos se encierra la ley. De allí ya no tiene usted que ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, a buscar los 10 que están ahí, porque en esos 2 mandamientos está la ley. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a codiciar su mujer, tú no vas a codiciar su casa, no vas a codiciar su carro, no vas a codiciar nada, tú no vas a hablar mal de él, tú no vas a envidiarlo, tú no vas a celarlo, tú no vas a hacer nada en que lo ofenda, porque lo amas como a ti mismo te amas. Entonces, en ese mandamiento se encierran los 10 mandamientos. El primero era: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí están todos los mandamientos, hermano. Por eso tenemos que amarnos con el amor de Cristo. Sin ventaja, sin lascivia, sin ninguna conveniencia, sin engaños, sin mentiras. No tiene que haber esas cosas en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Porque entonces, en ese mandamiento están todos los demás. Entonces, por eso dice Jesucristo, ¿verdad? Ese es el segundo mandamiento, ¿verdad? Y es semejante al primero, dicen estos 2 mandamientos, ¿verdad? Entonces el versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este escriba, ¿verdad?, que dice ahí, después de que Jesucristo le dijo: en estos mandamientos está la ley, ¿verdad? Él como que se hizo más sabio, ¿verdad? Como diciendo: no, pues yo conozco la ley. Y es cierto, dice. Es cierto, ¿verdad?, que en estos mandamientos dice el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Acuérdense que eso no dijo Jesucristo. Él le añadió: es más que todos los holocaustos y sacrificios, pero él conoce la ley. Por eso Jesucristo le dijo: bien has contestado, porque sabiamente has contestado. Él añadió, ¿verdad?, que si nosotros guardamos los 2 mandamientos, dice que como a uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque en aquel tiempo, ¿se acuerdan que hacían holocaustos, sacrificios, para que Dios se agradara? Y por los sacrificios, por los holocaustos, cubrían el pecado del pueblo. Pero ahora dice, la obediencia a la palabra, los mandamientos, los 2 mandamientos, dice, es mejor obedecer eso que hacer cualquier sacrificio para agradar a Dios. Por eso los sacrificios hoy en día no agradan a Dios. Los sacrificios que la gente hace no agradan a Dios, que quieren agradar a Dios con sus sacrificios, no agradan a Dios, porque ya Jesucristo pagó el precio. Ese es el sacrificio
más grande que el Señor pagó ya, donde ya no tenemos que hacer sacrificio alguno nosotros para ser salvos. Tenemos que hacer obras de que somos hijos de Dios y que damos frutos, pero es diferente hacer obras a hacer un sacrificio. Porque conocemos a nuestros amigos, ¿verdad? Que los católicos, yo era católico también, donde ellos hacen sacrificios todavía. Ellos se van de rodillas y hasta sangran las rodillas cuando van a ver un ídolo, a una imagen que creen que es el intermediario de Dios. Los vemos y en nuestros países, ¿verdad? Eso se usa mucho y hacen sacrificios y creen que esos sacrificios que ellos hacen, que les duele, creen que esos sacrificios agradan a Dios. No, esos sacrificios no agradan a Dios. En realidad es el ridículo que una persona quiera hacer eso para agradar a Dios. ¿Por qué? Se está haciendo daño a sí mismo y en realidad está agradando al diablo, porque le está quitando a Jesucristo lo que Él hizo, el sacrificio que Él hizo de pagar el precio por la humanidad. Le está quitando, como quien dice, le está quitando el valor que Dios dio. Toda su vida, toda su sangre fue derramada para salvación de la humanidad. Entonces una persona que quiera hacer esos sacrificios es como decir, no, es que el sacrificio de Cristo no es suficiente, yo voy a hacer también mi sacrificio, me voy a sacrificar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y así voy a agradar a Dios. No, ya no hay que hacer ningún sacrificio, ya no hay que hacernos nosotros sacrificio alguno para ser salvos, para que el Señor nos acepte. No, ya el Señor lo hizo, simplemente es creer. El que creyere, ese será salvo. Ese es el único sacrificio que tenemos que hacer, creer en Jesucristo para ser salvos. De lo contrario, podemos hacer lo que hagamos, rituales, lo que hagamos, ya eso no vale y eso ya no cuenta. Lamentablemente muchas culturas lo hacen y están mal. Y uno se duele, uno se entristece porque uno dice, ¿por qué no entienden que eso ya no se debe de hacer? Que eso es estar adorando en realidad a Satanás mismo, haciendo esos rituales. Hay que creer en Jesucristo, aceptarlo y ya somos salvos. Ya es todo, no hay nada más que hacer. Por eso dice él ahí, pues, que haciendo esto, cumpliendo los 2 mandamientos, es mejor que hacer holocaustos y sacrificios. Y Jesucristo le dice, no estás tan lejos, ¿verdad?, del reino de Dios. Dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea que el escriba conocía la palabra, conocía las escrituras, pero no era salvo todavía. Y Jesucristo le dice, no estás lejos, porque sabe las escrituras, pero no estaba dentro del plan de salvación. Si usted se da cuenta, él no era salvo, el escriba no era salvo, solamente Jesucristo le dijo, está cerca de ser salvo, pero en realidad no eres salvo todavía. Una persona puede estar cerca de la salvación, a punto de ser salvo, pero no es salvo hasta lo que no acepta a Jesucristo. Y hay ejemplos en la Biblia, vamos a ir a la Biblia, como quiera me quedan 10 minutos. Estoy viendo el reloj. Vamos a ir a la Biblia para que usted vea de que hay personas que están cerca de ser salvos, pero no son salvos. Usted les predica, y reciben la palabra, pero no aceptan a Cristo y no aceptan la vida de Cristo y no entregan su vida al Señor y no buscan de Dios, simplemente creen. Y sí creen y te hacen caso, dicen, no, sí, sabemos que Jesucristo murió, pero algún día voy a ir a la iglesia, algún día yo voy a ir con ustedes, algún día están cercas, pero si la muerte los sorprende, de nada les sirvió, hermanos. De nada les sirvió decir, sí te creo, sí creo que lo que dices es cierto, pero no obedecen, no aceptan. Aceptar a Jesucristo es decirle, Señor, con una oración simplemente te acepto, ayúdame y quiero servirte y quiero que entres a mi vida, sálvame, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz y quiero que me ayudes y confesar que lo recibes como Salvador. Eso es ser salvo. Eso es ser salvo, hacer una oración. Eso es todo. Porque pueden decir sí creo, pero están cerca solamente. No están adentro de lo que es la salvación. Y ahorita lo vamos a ver. Si vamos nosotros a Juan capítulo 12 y versículo 42 al 43. Juan 12, 42, 43. En el Evangelio según San Juan. Juan 12, 42 a 43 dice, con todo eso, uno de los gobernantes, dice, con todo esto,
Aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí está dando un ejemplo de que cuando Jesucristo, no vamos a ir a toda la historia porque no me queda el tiempo, pero si usted lo lee después, Jesucristo estuvo haciendo señales, milagros y predicaba las buenas nuevas de salvación. Y dice que los gobernantes, ¿verdad? Aquí dice en esos versículos que leímos, dice que algunos gobernantes de los de ese tiempo donde Jesús les predicaba, dice que sí creían, pero dice que no lo confesaban como Salvador. O sea que una cosa es creer y otra cosa es confesarlo de que sí, lo acepto y le voy a obedecer. Y dice que por temor a perder sus posiciones, por eso no lo confesaban, porque si le volvemos a leer, versículo 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque los fariseos eran los encargados de la sinagoga, de las iglesias en ese tiempo. En ese tiempo se les llamaba sinagogas, donde se reunían y predicaban la palabra. Los fariseos, ellos eran los maestros, los intérpretes de la ley, los escribas, ellos eran los que traían la exposición de la palabra. Y los gobernantes llegaban a las sinagogas, que era muy importante llegar a las sinagogas para ser parte del plan de Dios, supuestamente la ley. Y llegaban y Jesucristo predicaba y le creían a Jesucristo el evangelio, pero no confesaban de que lo aceptaban por temor a que no los dejara entrar a la sinagoga, porque después de eso los que seguían a Jesús ya se los hacían enemigos. Ya eran enemigos de los fariseos, de los saduceos, ya eran enemigos. Entonces, por temor a ellos, aunque creían estos gobernantes, gente influyente, gente importante, no lo confesaban, no lo aceptaban y no seguían a Cristo, por temor a perder ese asiento en la sinagoga que lo tenían reservado ya para esas personas importantes. Por temor a ellos no lo hacían. Y hoy en día también hay personas importantes en la sociedad donde no vienen a una iglesia porque saben que los amigos lo van a criticar. Ya te has metido ahí con esos aleluyas, con esos evangélicos, ya te convencieron, ya te lavaron el cerebro, que no sé qué, y voy a creer que tú siendo una persona importante estás ahí. Pues en ese tiempo era lo mismo. Por eso no muchos ricos se convierten. Usted puede invitar a un jefe de trabajo, no, vete tú allá, tú está bien lo que tú estás haciendo, pero yo estoy bien con mi trabajo, con mi negocio. Y no hacen caso, no vienen porque ellos se creen que son más sabios que nosotros y que son muy importantes y no pueden estar entre nosotros aquí porque se sienten menos que todos. Entonces en ese tiempo también, por no confesar a Jesucristo, no lo aceptaban y no eran salvos. Simplemente estaban cerca de la salvación. El creer no hace salvo a nadie. El creer no hace salvo. El confesarlo, el aceptarlo, el vivirlo, eso te hace salvo. Mucha gente cree, los demonios creen y tiemblan también, no son salvos. Pero el creer y obedecer a Dios, eso es lo que nos salva a los hijos de Dios. Por eso somos salvos, porque un día lo confesamos y lo seguimos y hasta hoy en día estamos firmes. Nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que lo amamos, de que le buscamos, de que le servimos. Y si hay alguien aquí que no lo ha confesado, no lo ha recibido, hoy es el día de salvación para que lo aceptes y le sirvas y le sigas y verás qué bonito se siente servir a Dios. Es una paz, es un gozo, es algo inexplicable. Y te van a criticar, van a murmurar de ti, van a decir eres un loco, eres un esto, eres un otro, pero no te importa porque Jesucristo mismo lo bofetearon, lo criticaron, lo llevaron a la cruz por causa de nosotros, y si Él no se avergonzó de nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de su sacrificio? Que Él ya lo hizo todo. Lo que tenemos es que creer y confesar a Jesucristo, que es nuestro Salvador, y ya somos salvos. Bueno, ese es un ejemplo que les quería traer. Ahora vamos a otro ejemplo que está también en el libro en Romanos capítulo 10 y versículos 9 y 10, que ya es muy conocido. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. De ahí nos vamos a ir a Hechos y ahí vamos a terminar. Romanos 9 y 10, el capítulo 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Acuérdese, tienes que confesar para ser salvo. Yo tengo familiares que yo les he predicado el evangelio y estoy orando por ellos, familiares cercanos, tíos, primos, mi mamá, mi papá. Mi mamá ya aceptó a Cristo, mi papá todavía, que yo sepa, no. Pero el plan mío y mi oración es que un día lo acepten. Porque el creer, el hacer rezos, el hacer oraciones,
No se salva a nadie. Mi papá reza el rosario todos los días y a lo mejor me está viendo porque esto llega hasta el rancho allá en mi borreguito allá, en un ranchito que así se llama El Borrego, donde yo nací, allá en Guanajuato, allá en las montañas. De repente me están viendo porque les dimos el website. Bueno, pues les mando un saludo. Pero el ser religioso, el orar, el rezar, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Hay que aceptar a Jesucristo, confesarlo como dice ahí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que para salvación hay que confesarlo. No nada más ser creer, rezar y rezar y rezar y orar y orar y orar. Eso no se salva a nadie, hermano. A nadie se salva eso. Eso solamente son repeticiones. Pero confesarlo, decir yo lo acepto, yo lo recibo en mi corazón, yo creo en el sacrificio y lo confieso, lo recibo y lo declaro mi Salvador, eso te hace salvo. Eso es lo que te hace salvo. Eso nos hace salvo a todos. Entonces dice que es el único modo que nosotros podemos ser salvos, con la boca confesar que el Señor que fue resucitado de los muertos, ¿verdad? Y que ahora solamente por medio de Él podemos ser salvos para no ir al infierno, sino para estar en el cielo por toda una eternidad con el Señor y con todos sus ángeles y en toda su gloria allá en el cielo, como el Señor está preparando ya las bodas del Cordero, donde la novia de Cristo, que es la iglesia, va a celebrar esas bodas. Si usted es parte de esa iglesia, si usted es hijo de Dios. Así es que si no es hijo de Dios, lo invitamos en esta tarde para que lo acepte. Vamos para el último versículo, y ahí ya va a ser, ahí vamos a terminar. A Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29. Aquí está la historia de un hombre, era un rey. Acuérdese que allá en 42 de Juan, el versículo 12:42 de Juan, los reyes y los gobernantes creían en Jesús, pero no lo confesaron. Solamente creían, por temor a los fariseos no lo confesaban. Pues aquí también sucedió que un rey, donde el apóstol Pablo lo tenían ahí interrogando. Lo interrogaron y allí en el capítulo, ¿qué capítulo les dije? Lo que pasa es que como ya me moví aquí donde estaba, el 26 y versículo 24, creo que les dije el 24, versículo 24. Vamos a leer el versículo 24 del capítulo 26 de Hechos. Dice, diciendo él estas cosas, en su defensa, hablando del apóstol Pablo, Festo, era el nombre de una persona que se llamaba Festo. Dice, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo. Festo era una persona que a gran voz dijo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco, le estaba diciendo a Pablo, porque Pablo era un tremendo fariseo. Y todos lo conocían que era un fariseo antes de perseguir la iglesia, cuando perseguía la iglesia. Y después se convirtió a Cristo y ya no era Saulo, porque en el principio se llamaba Saulo. Después el Señor le cambió el nombre a Pablo. Y le dice, tú estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Y eso es lo que dicen de una persona que se convierte a Cristo. Si tienes muchos estudios, si eres una persona bien estudiosa y bien preparada y te conviertes a Cristo, te dicen, tú estás loco porque el mucho estudio te volvió loco. Eso es cosa de locos, lo que hay allí, es lo que te dicen. Pues aquí también, tal Festo le dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25 dijo Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no he hecho esto en algún rincón. En otras palabras, dice, mi historia se ha divulgado en toda Asia, en todo lugar, se ha hablado de mi vida, de mi conversión, de que yo antes era un perseguidor de la iglesia y ahora le sirvo al Dios vivo, a Jesucristo que me rescató. Entonces, esto que se dice de mí no se ha dicho en un rincón por allá que ando un loco por ahí, no, dice, esto ya está todo lleno, dice la Biblia que el apóstol Pablo llenó Asia de la palabra del evangelio.
El apóstol Pablo fue el evangelista más grande que ha existido en la historia. El apóstol Pablo, después de Cristo, él es el número 1, hermanos, de los apóstoles. Porque él llenó, cuando usted va a lo que es el libro de los Hechos, lo lee todo, y en una parte dice que llenó a todo Asia del evangelio de Cristo. En otras palabras, todo el mundo se dio cuenta del evangelio por causa de Pablo. Levantó iglesias y levantó líderes, ancianos, pastores, obispos, para que dijeran esas obras que él estaba levantando. Ese sí es un verdadero apóstol, no como los apóstoles que andan ahí por ahora, que yo soy apóstol ahora, y no, ese era un verdadero apóstol. Y eso que no anduvo con Jesús, pero tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús lo levantó como el último de los apóstoles, como él dice, como un abortivo, dice, fui llamado, dice. Él sí es un verdadero apóstol. Ahora cualquiera quiera ser apóstol aquí en estos tiempos. No, hay que pagar un precio. Tú no puedes ser apóstol estando en una sola iglesia ahí con toda una congregación. El apóstol Pablo levantó muchas iglesias por toda Asia, por todos lugares, fue reconocido, como dice aquí a Agripa. Dice, esto no se hizo en un rincón del mundo, esto fue notorio en toda Asia, en todo lugar, de que yo me convertí a Cristo, de que yo no soy el que era antes, ahora soy diferente. El Señor me libró, me salvó, me rescató, y ahora yo le sirvo como le estoy sirviendo ahora. Por eso dice ahí, vamos a terminar. Dice, nos quedamos en el versículo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. El versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y el versículo 28 dice, entonces Agripa, el rey, que así llamaba, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y dice el apóstol Pablo, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera, y si Dios quisiera que todos, ¿verdad?, se convencieran, ¿verdad? Se convencieran de que el evangelio salva, el evangelio de Cristo salva, liberta. Amén. Dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, quisiera que todos fueran como yo, que todos fueran salvos, excepto las cadenas que llevo, por las cuales, por causa del evangelio, lo tenían encadenado, lo tenían encarcelado, solamente por creer en el evangelio. Y dice, y yo quisiera que todos fueran como yo, dice, excepto las cadenas que tengo en los pies o en las manos. Pero dijo el rey Agripa, dice, por poco me persuades. En otras palabras, él creyó el evangelio de Pablo. Puede decir, ¿verdad que tú sí crees a los profetas? Yo sé que tú sí crees. Él estaba convencido, ese rey, lo que le estaba diciendo Pablo. Son verdades, tú las sabes, tú las entiendes, tú conoces la ley. Y él dijo, bueno, por poco me convences de ser cristiano. Pero no lo convenció. En otras palabras, siguió ignorando la salvación. Por eso ahí vemos otro ejemplo de que el creer o el que por poco me convences a ser cristiano, eso no te hace salvo. Te vas al infierno si no te arrepientes completamente. Hay que tener los dos pies adentro, no uno adentro y otro afuera. Por eso la salvación, o todo completito. El Señor no se va a llevar la mitad de tu cuerpo para el cielo. Él te quiere completo. Él nos quiere completos. Lamentablemente hay personas que viven un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Eso es triste, porque están tibios y no van a ser salvos. Dios no se va a llevar la mitad de ti. Dios se va a llevar todo tú, o te vas a quedar todo tú. Por eso la decisión la tenemos que hacer de todo corazón. No tenemos que estar claudicando en dos pensamientos. O somos o no somos. O somos hijos de Dios o somos hijos de las tinieblas. Tú no puedes decir, yo creo, pero en parte. En parte sí creo, pero en parte no creo. Pues no crees nada, porque a Dios se le cree completo. A Dios se le cree completamente. Él es el Hijo de Dios. Él es el que pagó el precio. Por Él somos salvos. Y por Él no vamos a ir al infierno, sino que vamos a ir a la gloria, donde está el Padre, con todos sus ángeles. Y por toda una eternidad vamos a reinar con Él.
Así que hay que creerle completamente y no hay que dudar, hermanos. Porque el evangelio es bien fácil de entender, bien sencillo el evangelio. Hay muchos teólogos que lo ponen bien enredoso, que de tanta teología que saben, hasta lo enredan todo. No, Jesucristo, Él predicaba bien sencillo. Todo el mundo entendía su mensaje, porque Él predicaba hablando del sembrador, hablando de que una viuda, hablando de que una perla, hablando de que cosas bien simples que uno podía entender. Y ahora los teólogos que tienen mucho estudio a veces se enredan tanto el evangelio y la gente dice, no hombre, pues ¿cómo lo va a hacer para ser salvo con tanta palabra que ni entiendo yo? Es mejor decir unas 2, 3 palabras con entendimiento que mucha teología y que la gente se quede, pues no supe ni de qué habló el pastor porque en realidad no entendí nada. Yo les digo porque así nos pasó al principio. Nosotros estamos yendo a una iglesia y aquí termino. Estamos yendo a una iglesia recién que llegamos aquí con mi esposa. Y íbamos a una iglesia pentecostal, evangélica. Fuimos a lo mejor unos 2, 3 domingos, no sé cuántas veces fuimos, éramos domingueros, no éramos cristianos, apenas nos estamos buscando, ¿verdad?, congregarnos. Y íbamos los domingos por allá a Fort Myers, una iglesia que estaba por ahí. Primero fuimos a La Pulga, por ahí al flea market, y alguien nos anduvo por ahí dándonos folletitos, nos invitó a la iglesia, y como mi esposa era más sensible que yo en realidad era un diablo, no quería saber nada de Dios. Yo lo que era nada más vivir la vida, y, ¿verdad?, y sin ayuda de nadie, yo vivirla a mi manera. Pero ella sí fue la más sensible, más bien ella me ayudó a venir a los pies de Cristo porque me hizo pensar al ver que en realidad Dios existe, con su paciencia. Y íbamos y nos reuníamos ahí los domingos, hermano, yo me venía igual, yo no sé si los demonios me tenían todo confundido, no sé, la mente, hay personas que no entienden, pero yo no entendía nada de lo que se decía allí. Pero yo le echaba la culpa al que predicaba porque era de otro país, y yo no entendía su lenguaje, parecía, no era dialecto, era en español, pero era un español de esos medios arrebatados, que tú hablas con una persona, no sabe ni lo que te dijo. Sí, yo conozco unos amigos que son no quiero decir el nombre porque a poco aquí hay algunos de ustedes o me ven en el internet, pero hay un país, hermanos, donde yo no les entiendo. Yo los oigo y yo si es un amigo mío, tengo que decirle, ¿qué me dijiste? ¿Qué fue lo que me dijiste? Yo lo tengo que repetir 3 veces para que me diga lo que me dijo, porque no le entendí nada. Y es personas que ya conozco, que son, digamos, hemos compartido mucho tiempo, pero yo no les entiendo, hermano. Pues así me pasaba con esas iglesias. Eran de otra cultura, eran de otra nación, y aunque era el español, yo no les entendía nada, me venía igual. Hablar muy rápido y bien, no sé, una forma bien diferente. Y yo no podía entender nada, yo no pude recibir nada. No fui salvo. No fui salvo por muchos años, por unos 3 años a lo mejor, que visitamos esa iglesia. Después de eso fuimos salvos. Pero ya se me dificultó también porque pues, por lo mismo, ¿verdad?, no entendía mucho. Pero la Biblia me ayudó. Cuando íbamos allá no tenía, creo, Biblia. Pero la Biblia, cuando ya me compré una Biblia, entonces lo que yo más o menos entendía cuando se predicaba acá en el altar, yo me iba en la casa y yo empezaba a escudriñar. Yo era como los de Berea, que está en el libro de los Hechos. Que los de Berea dice que cuando Pablo predicaba, se iban y buscaban a ver si era cierto lo que Pablo decía. Y yo también dije, bueno, yo más o menos entendí que se habló de esto ahí en el púlpito, pues voy a buscar a ver si es cierto. Voy a ir a la casa, y llegaba a la casa y empezaba. Bueno, aquí está, se me dificultaba porque no conocía la Biblia, no conocía los libros ni nada, pues acuérdense que uno está sin saber. Pero yo buscaba y marcaba, y luego me fijaba, y sí, dice así, sí es cierto. Y eso me convenció. La palabra de Dios me convenció que lo que Él dice es cierto y se cumple. Y estoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? He sido salvo por la gracia de Dios, por su misericordia, pero por su palabra, porque su palabra me ha salvado. El creer en su palabra, el aceptar a Jesucristo, el confesarlo, es como yo fui salvo, y es como usted también ha sido salvo. Si hay alguien aquí que no ha sido salvo, le invitamos a que crea y a que confiese a Jesucristo como su Salvador, y lo invitamos a una oración, y usted llega a ser hijo de Dios esta misma noche, si no ha nacido de nuevo, para que así usted se siga gozando con nosotros aquí en los servicios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen los adoradores. Y vuelvo a hacer la invitación. Si hay alguien aquí que no es salvo, que no sabe lo que es la salvación, le invitamos.
Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo me convertí, para mí se me hacía bien difícil aceptar a Cristo y ser cristiano, porque yo no quería dejar mi tradición, la cultura y lo que se me enseñó. Pero después de que yo fui salvo, yo les decía a las personas: mira, tú no tienes nada que perder, pero sí tienes mucho que ganar. Si tú aceptas a Jesucristo, tú no tienes nada que perder. Porque el hecho de que aceptas a Jesucristo no es que vamos a andar atrás de ti, órale, ir a traerte a tu casa y venir a traerte porque tú aceptaste a Cristo, porque así yo creía. Yo decía, si yo acepto a Jesucristo, si yo acepto con estos medios locos, me van a ir a buscar a la casa y van a decir, ahora ya eres de los nuestros, vente para acá, ahora perteneces. Y yo tenía ese temor, decía, no, yo no quiero que me obliguen, déjenme a mí solo, que yo viva mi vida, y si algún día yo creo, que sea yo y no que me vayan y me busquen. Porque yo pensé que así era, que te iban y te tenían que buscar porque ya eras de ellos. Pero no, hermanos, el evangelio no se obliga a nadie, se hace la invitación, se predique la palabra y se les anima, y eso es todo lo que hacemos. Si no quieres venir, si es la única vez que viniste y aceptaste a Cristo, pues tú con Dios. Pero a lo mejor te llamamos, ¿verdad?, para ver cómo estás, a lo mejor te damos una visita si tú quieres que te visitemos. Si no quieres que te visitemos, pues no te vamos a visitar, porque esto no es obligado, Dios no obliga a nadie. Pero sí queremos que seas salvo, si hay alguien aquí que no es salvo. Pero si ya todos son salvos, o si ya recibieron el mensaje, pues a lo mejor creyeron, pero siga viniendo para que sea salvo un día, que le pase lo que a mí, que yo fui varias veces, fui varios meses y no era salvo. Yo solamente llegaba y me sentaba, pero un día acepté a Cristo de todo corazón. Un día me redamé en lágrimas, le pedí a Dios perdón, porque yo solamente venía a ver qué se hacía, a ver qué se decía, pero yo no era salvo, aunque ya había aceptado a Cristo. No lo acepté de todo corazón, solamente para hacerle caso a mi esposa, porque ella me traía. No es que me traía, sino que me invitaba, ¿verdad?, para que no confunda, porque van a decir, no, ella lo convenció y ahora está igual de loco. No, esto es personalmente. Esto es personalmente. Dios no obliga a nadie, Dios solamente invita. ¿Quieres aceptarme? Yo te invito a que seas salvo, y eso es todo lo que hace Dios, y nosotros también. Entonemos este canto, y si alguien quiere pasar, vamos a orar. Y si quiere pasar por otra razón, por alguna oración especial, también puede pasar. El altar está abierto para que usted sea ministrado conforme el Espíritu Santo nos dirija. Entona este canto y le damos gracias a Dios. Sí, Señor. Tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte gracias, oh gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias.
Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Sí, Señor. te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Te damos gracias, Padre. Antes de despedirnos, quiero recordarle, ¿verdad?, que el próximo domingo vamos a presentar a los niños. Si usted quiere presentar a su niño, hable con Miss Kim, la americana que está allá, American Girl, American Lady. Ella es la secretaria. Hable con ella y apunte su niño, el nombre, si tiene testigos, apúntelos allí. Ya el próximo domingo estaremos presentando a los niños y bebés, y no importa la edad, si son niños, tráigalos y los vamos a presentar. Así es que eso es para el próximo domingo, de hoy en una semana. Y mañana estará Marvin aquí con los jóvenes. Sí, mañana es el lunes, ¿verdad? El martes pasado mañana va a estar aquí con los jóvenes que quieran venir, ¿verdad? Mañana todos están invitados para que vengan. Se van a estar hablando algunos asuntos, ¿verdad?, que tienen que ver con los jóvenes, y él les va a decir, ¿verdad?, de qué se trata cuando lleguen aquí. Así es que lleguen, no les quiero decir de qué se trata porque entonces ya no es sorpresa. Entonces, venga a sus padres, vengan, tráiganlos, y ustedes pueden estar aquí, ¿verdad?, con ellos, viendo lo que se va a tratar el asunto. No van a durar mucho, solamente cuestión de a lo mejor una hora o menos, media hora, qué sé yo. Es un rato solamente. Así es que a las 7:30, el martes, a las 7:30. Vamos a despedirnos y así nos vamos a nuestros hogares. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, que nos motiva, Señor, que nos ayuda, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento de tu palabra para entenderla, Señor, y para ponerla por obra también, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, es nuestro ayudador. Por eso estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Te pido por esta congregación, Señor, por los que vamos a salir, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal. Que lleguemos con bien a nuestra casa, Señor, a nuestro hogar. Y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Los que no pudieron llegar, tú conoces las razones, Señor. Los bendecimos también donde quiera que estén. Te pedimos tu gracia sobre ellos también. Y que así, Padre Santo, la próxima vez, el próximo servicio también, lleguen, Padre Santo, los que no están hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien y que la paz tuya nos gobierne siempre, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Hacia adelante. Nos vemos el miércoles. Amén. Eso es para Cristo. El miércoles estamos aquí a las 7:30 y el viernes a las 7:30. Los domingos es a las 5. Esos son nuestros días de servicio. Están en la puerta también para cuando usted quiera más información. Ahí está. Dios le bendiga.